Queremos resolver ahora por el método de Gauss-Jordan este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es construir la matriz ampliada del sistema. A con la columna de términos independientes a la derecha forma la matriz ampliada. Y con el pivot 3, el primer pivot que tenemos aquí, vamos a formar ceros debajo del primer pivot. ¿Cómo conseguimos esto? Pues muy fácil. A la segunda fila le sumamos la primera para conseguir un cero en esta posición, aquí está, y a la tercera fila le quitamos 3 veces la primera y conseguimos este segundo cero. Ahora lo que hacemos es normalizar el primer pivot, dividir por el pivot la primera fila. Dividiendo por 3 la primera fila obtenemos 1 2/3 menos 1 8/3. Vamos al segundo pivot. El segundo pivot, casualidad, ya está normalizado. Con este pivot normalizado conseguimos un cero debajo de él. Como a la tercera fila le sumamos la segunda. Y ya de esta forma tenemos este cero posicionado debajo del segundo pivot. Este es el tercer pivot que tenemos. Recordemos que Gauss-Jordan exige que los pivots valgan 1. Dividiendo la tercera fila por el pivot que vale 8, conseguiríamos ya normalizar el pivot. Ya tenemos los 3 pivots valen 1. Pero Gauss-Jordan, esto sería el final del trabajo de la fase de eliminación de Gauss, habiendo conseguido que los pivots valgan la unidad, ¿no? Ahora, ¿cómo continuar? Pues empezando por el último pivot y llegando al primero, formar ceros por encima de los pivots, no solo por debajo como hemos hecho hasta ahora. Queremos formar ceros encima de este tercer pivot. Tenemos un cero en esta posición y otro en esta. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo se hace esto. Para formar un cero en esta posición, a la segunda fila le sumamos 2 veces la tercera, y con esto obtenemos este cero. En esta posición, a la primera fila le sumamos la tercera y conseguiremos un cero en esta posición. Ya tenemos estos dos ceros sobre el tercer pivot. ¿Cómo conseguir un cero sobre el segundo pivot? Pues a la primera fila le quitamos 2/3 de la segunda y con esto obtenemos este cero. En definitiva, ¿qué nos ha salido? Nos ha salido la matriz identidad y a la derecha unos coeficientes. Antes de quizá de dar ya definitivamente la solución a nuestro problema, volvamos atrás. Cuando habíamos llegado a una reducida de Gauss, podríamos habernos dado cuenta, o seguro que nos hemos dado ya cuenta, de que no hay escalonamiento en la última columna y todas las incógnitas son pivotales. Es decir, nuestro sistema será compatible determinado. Pero hemos llegado al final de Gauss-Jordan, donde podemos despejar x, y y z directamente igualando estas incógnitas pivotales a los valores correspondientes. De manera que x sería igual a 0, y igual a 1 y z igual a menos 2. La única solución que tenemos es 0, 1, menos 2. Siempre que se obtiene la matriz identidad en el método Gauss-Jordan, a la derecha aparece en la columna de ceros independientes la solución única de nuestro sistema. La solución es 0, 1, menos 2.